Una de las cosas que más han dado dolores de cabeza a la humanidad en su historia, tanto literal como figurativamente hablando, han sido las enfermedades provocadas por los diversos virus, bacterias y parásitos que han azotado a gran parte de la población mundial. Ha habido decenas de plagas que han acabado con la vida de millones de personas, e incluso hoy siguen siendo un gran problema que afecta a la vida de todos. A pesar de eso, la humanidad siempre ha salido adelante, y debido a los avances en medicina y a una concientización global, es que se ha logrado eliminar en gran parte los contagios de ciertas enfermedades que antes habían causado mucho sufrimiento alrededor del mundo. Sin embargo, solo un par de estas han sido completamente erradicadas del planeta, o al menos de la naturaleza, siendo dos de los avances científicos más grandes de la historia. La viruela es una de las enfermedades más antiguas en la historia de la humanidad, tanto así que se ha encontrado en restos de momias egipcias que datan de hace más de 2300 años. Fue causado por el virus conocido como variola, el cual era capaz de ocasionar dos tipos de viruela, la viruela mayor y la viruela menor, siendo la primera la más común y a la vez la más mortal. Los síntomas eran muy similares a los de la influenza, como lo pueden ser la fatiga, vómito, fiebre, diarrea, a los que se incluye la aparición de un sarpullido que puede extenderse a través de todo el cuerpo. A medida que el sarpullido empeoraba, la viruela era capaz de dejar marcas y cicatrices sumamente profundas y características de este mal. Después de aproximadamente una semana, luego de haberse presentado los primeros síntomas, el virus mataba al 30% de los contagiados. La viruela es una enfermedad espantosa que duró miles de años siendo temida, matando y causando varias epidemias alrededor de todo el mundo. En los últimos 100 años de existencia del virus, este logró acabar con la vida de más de 500 millones de personas, y solamente en el siglo XX a más de 300 millones. El paso tan desolador de este virus dejó una gran cicatriz moral en la humanidad, pero ¿cómo es que se pudo erradicar definitivamente este virus? Una británica llamada Mary Montagu, alrededor del siglo XVIII, había descubierto que al inyectar una cepa de pus de viruela bovina a alguien, este en vez de infectarse contraía inmunidad al virus. Esto lo descubrió al visitar Turquía, donde en Circasia, una región que existía en ese entonces en el país, utilizaban este método llamado inoculación, que es básicamente el usar una cepa de una enfermedad para que el huésped obtenga inmunidad. Básicamente es utilizar la enfermedad en contra de la propia enfermedad. El descubrimiento de Lady Mary no sería reconocido por la ciencia médica de ese entonces. No serían 90 años después, en 1796, que un científico llamado Edward Jenner fabricaría la primera vacuna contra la viruela usando un niñito llamado James Phillips y a su propio hijo como pruebas de que no se contagiarían de viruela humana, al haberse obtenido inmunidad por la cepa de viruela bovina. El único efecto secundario visto en esta vacuna sería una fiebre leve que desaparecería varios días después, básicamente un efecto secundario de las vacunas de hoy en día. A pesar de los buenos resultados, la Asociación Médica de Londres siguió estando en contra de este método, argumentando que los vacunados se convertirían en vacas por alguna razón. Fue Napoleón Bonaparte el que popularizó este método vacunando a sus soldados, esparciendo la información a través de todo el mundo. A pesar de eso y a las campañas de vacunación que tenía cada país, la viruela siguió matando y de forma descontrolada, sobre todo en áreas pobres como África y Asia. No fue sino hasta 1958 que el viceministro de Salud de la Unión Soviética llamado Viktor Stanov desarrolló una campaña mundial para erradicar la viruela de forma permanente en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. El último caso registrado de la cepa de viruela mayor contraída naturalmente ocurrió en 1977 en una niña de Bangladesh llamada Rahima Banu, la cual pudo sobrevivir con suerte a esta enfermedad. La última muerte, por otro lado, fue de forma no natural y por un accidente en un laboratorio de la Universidad de Birmingham, en Inglaterra. Janet Parker, que era una fotógrafa médica, contrajo la enfermedad al haberse filtrado por los ductos de ventilación, viajando hasta su cuarto que estaba por encima del laboratorio donde se filtró el virus. Esto ocasionaría su muerte un mes después y el suicidio del director del laboratorio donde se filtró el virus, Henry Bedson. A pesar de la tragedia ocurrida, sus familiares no murieron y su madre solamente había contraído una cepa más de viruela. Como ven, la historia de la erradicación de la viruela tomó muchos siglos en llevarse a cabo con totalidad, desde la creación de la primera vacuna hasta el último contagio. Hoy en día existen dos cepas del virus ubicadas en Estados Unidos y Rusia, las cuales han generado gran controversia, ya que se dijo que se eliminaría. Sin embargo, hasta ahora las mantienen en los laboratorios, generando el temor a que se use como armamento biológico en caso de una guerra, o como arma en un ataque terrorista. Lo bueno es que hasta ahora ya no se han presentado más casos de viruela en el mundo, y hoy en día se ha detenido por completo la aplicación de las vacunas.
La peste bovina fue esta otra enfermedad que pudo ser erradicada. Afectó a las vacas y no debe ser confundida con la enfermedad de las vacas locas que también afecta a humanos. Esta enfermedad causó por siglos la erradicación de millones de campos de ganado, lo cual no solamente afectó a la población de vacas, búfalos, jirafas, ñus y antílopes alrededor del mundo, sino que también afectó la vida de los seres humanos, ocasionando mucha hambruna y pérdidas económicas. Esta enfermedad era totalmente mortal para estos animales, y aproximadamente el 90% de los infectados morían. Sus orígenes se remontan en Asia, esparciéndose luego a África y por último llegando a Europa. La peste bovina era tan temida que incluso se cree que fue una de las 10 plagas de Egipto mencionadas en el Antiguo Testamento. Los síntomas generalmente eran fiebre, secreción de ojos y la nariz, úlceras, diarrea y deshidratación. La peste bovina, cuando llegaba a cierta área, causaba la muerte de los animales, lo que posteriormente causaba que muchos seres humanos no tengan que comer. Fueron los esfuerzos por desarrollar una forma de evitar la infección y propagación de esta enfermedad que llevó a un científico llamado Robert Koch, que también fue conocido por descubrir la bacteria de la tuberculosis y de la cólera, a comenzar a desarrollar la primera vacuna en 1897, llevando a cabo y perfeccionando el método de inoculación que ya se había visto en la vacuna contra la viruela. Es así como de pasar a inyectar animales sanos con la sangre y bilis de animales infectados, se extrajo una muestra de un animal recuperado, ya que si el animal sobrevivía de la peste bovina, se adquiría inmunidad. Se usaría luego una cepa del virus ya debilitado, perfeccionando la vacuna. Sin embargo, a pesar de un esfuerzo colectivo para llevar las vacunas a todo el mundo, no fue sino hasta 1994 donde se haría una campaña para erradicar el virus de una vez y por todas. El último caso registrado de peste bovina se vio en Kenia en el año de 2001, pero aún faltaba demostrar que el virus realmente había desaparecido en todo el mundo para dar un veredicto final. Finalmente, en 2011, la peste bovina fue declarada erradicada. Como pueden ver, tomó muchos años el erradicar una enfermedad, desde la invención de la primera vacuna hasta la expansión de esta por todo el mundo. No es algo que se dé de forma rápida debido a que se toma mucho tiempo el hacer conciencia de este tipo de plagas, sobre todo en el siglo XIX, que es el periodo en el que la mayoría de estas vacunas fueron creadas. Aún así, tener esperanza y saber trabajar es la clave a la hora de realizar este tipo de procesos médicos tan increíbles. Incluso con cosas tan básicas como lavarse las manos y tener buena higiene, se puede llegar a evitar el contagio y a la vez la muerte de miles de personas. Este video fue hecho con el propósito de dar esperanza, ya que incluso las peores enfermedades del mundo pudieron ser contenidas, e incluso dos de los virus más mortales de la historia pudieron ser erradicados. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.